Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Onchain School. En este caso tenemos un análisis de la situación actual de Bitcoin. Vamos a ver en qué punto nos encontramos y qué esperar durante los próximos días. Vamos a comenzar por un dato que no solemos trabajar tanto, que es la cantidad de stablecoin que están entrando hacia los exchange. Esto es un punto fundamental, lo hemos visto en anteriores vídeos, donde decía que las stablecoins son la sangre del mercado, son necesarias para esos impulsos. Y no el minteo de la propia stablecoin, sino la entrada de esos stablecoins hacia los intercambios, que es ese último toque para que el precio pues, pueda realizar movimientos. Entonces por aquí podemos observar lo siguiente. Vemos cómo lo que son las stablecoins y sus entradas hacia los intercambios, esto es básicamente el promedio tanto de USDT como de todas las stablecoins, tenemos aquí en ambas partes, el promedio de entrada, fijaros lo potente que tenía por aquí sobre la zona de los ya 85-86 mil, la cantidad de stablecoin que entraban y vemos que actualmente pues bueno, se está aflojando bastante, es decir, ahora mismo estamos un poco más cansados a nivel de stablecoin y observamos cómo no hay tanto movimiento y tanta entrada de stablecoin como lo que había pues por aquí en esta zona justo antes de que el precio explote. Además, lo que es el stablecoin supply ratio, que es básicamente el ratio entre la cantidad de stablecoins y BTC que hay en los exchanges, vemos que está empezando a caer un poquito, lo que indica que se está perdiendo algo de fuerza. En cualquier caso, vamos a ver que podemos encontrarnos con las ballenas. Aquí tenemos este dato que a mí me gusta mucho, que es comparar la cantidad de ballenas antiguas con la cantidad de ballenas nuevas que tenemos actualmente. Esto básicamente nos lo divide entre carteras que tienen más de 1000 bitcoins, pero también a su vez tienen unas más de 155 días o aproximadamente unos 6 meses, y las que están en naranja son las carteras nuevas. Y estas carteras nuevas tienen menos de 155 días. Entonces observamos cómo mientras las ballenas antiguas, pues bueno, están allí en un punto lateral con una tendencia muy estable. A su vez vemos que las carteras nuevas de las ballenas nuevas están aumentando de una forma espectacular, están aumentando de una forma muy agresiva durante los últimos 12 meses. Esto es increíble, han incrementado en más de 1 millón de BTC sus reservas, lo cual es un dato extremadamente importante. Y aparte de todo, si nosotros dividimos las diferentes cohortes que tenemos, vamos a observar cómo está actualmente el supply. Vemos que las carteras que tienen entre 10 a 100 bitcoins, pues bueno, llevan una tendencia desde que nosotros subimos por encima de los 25-27 mil, es decir, en septiembre de 2023 su tendencia pues es bajista y han comenzado a hacer ventas mucho más fuertes cuando nosotros nos acercamos a los 100.000. Un comportamiento totalmente diferente a las carteras que tenemos entre 100 a 1000 bitcoin. Podemos observar cómo esto ha sido una acumulación constante y sobre todo si activamos ya las dos últimas cohortes de 1000 a 10.000, observamos como aquí la acumulación fue muy buena, pero bastante más inteligente porque se esperaron a un precio bastante más bajo después del retroceso, pero sigue aumentando. Entonces lo mismo vemos con estas carteras de a partir de 10.000 Bitcoin. Vemos que han estado comprando muy fuerte y cuando el precio ya superó los 95.000 dólares, ya las compras por parte de estas carteras de más de 10.000 BTC ya pararon, como podéis observar. Ya es un punto donde el precio ha parado de subir y, mejor dicho, donde la cantidad de Bitcoin que tienen ha parado de subir porque el precio, pues bueno, ha estado subiendo y ya no es una zona atractiva. Y nosotros ya hemos visto esta situación anteriormente, además no hace tanto, y es más o menos en este punto que teníamos por aquí, donde acumularon mucho y una vez que el precio ya estaba alto, ya estaba todo lateral, luego el precio ha ido cayendo poquito a poco. Entonces nosotros nos encontramos en una situación similar, fijaros por aquí, una subida muy fuerte, luego pues se mantenía lateral mientras el precio iba cayendo y luego cuando caía ya compraban un poquito más después de alguna venta que se realizó por aquí. Cualquier caso, esto es un dato no preocupante para nada, simplemente pues ya no es un precio tan atractivo como era anteriormente, hasta esa zona de los 95.000, y esto es algo totalmente entendible y totalmente normal. Si nos vamos a la cantidad de beneficios que hay tanto de los tenedores a corto como de los tenedores a largo plazo, observamos que hay una cantidad de beneficios ya importante, pero no está siendo crítica. Con esto, ¿qué quiero decir? Que llegará un momento, después de la subida que nosotros estamos teniendo, llegará un momento de
toma de beneficios, es totalmente normal, donde vamos a ver ese primer retroceso algo más importante de lo que, bueno, pues estamos quizás acostumbrados desde hace las últimas semanas prácticamente. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que esta toma de beneficios llegará. Para esas tomas de beneficio nosotros hemos observado zonas donde esos beneficios, tanto de los tenedores a corto como de los tenedores a largo, que lo veremos, suelen ser un poquito más altos de lo que son ahora. Si nosotros nos vamos y trazamos, por ejemplo, esta línea del punto actual que nos encontramos, de la cantidad de beneficios, si nosotros lo trazamos, vemos que esto es un punto en el cual en anteriores ocasiones ya hemos visto que era una zona de toma de beneficios menores durante pues un ciclo. Por ejemplo, nosotros hemos visto por aquí el precio subía, esto era una zona de toma de beneficios y a partir de allí el precio seguía subiendo después de hacer ese pequeño cooldown como es normal. Entonces, esta zona en la que estamos entrando pronto, un poquito incluso más arriba, en esa zona es donde nosotros solemos ver esa primera cantidad de beneficios y lo vamos a tener en cuenta para básicamente no asustarnos, porque es normal que nosotros tengamos retrocesos. Y si nosotros nos vamos a los tenedores a largo plazo, pues bueno, también es una zona donde ellos están muy cómodos, tienen y no han estado en pérdidas durante toda la subida, están en unos grandes beneficios y están súper tranquilos. Entonces nosotros podemos esperar quizás otra subida más. No es obligatorio ni tampoco es necesario, pero en cualquier caso es un escenario que se contempla, sobre todo para pillar la mayor cantidad de retail, es que Bitcoin haga un pequeño all-time high por poquito, es lo que vamos trabajando ya hace muchos meses, y cuando haga ese pequeño all-time high, vuelva pues mucho más retail al mercado, allí es donde se hace ese retroceso, además que los beneficios en aquel entonces de los tenedores a corto plazo serán justo en esa zona donde solemos ver el primer retroceso. Todo esto lo tienen que acompañar los datos. Y esto también es un dato muy interesante. Nosotros en este dato podemos observar la cantidad de beneficios no realizados, Net Unrealized Profit, la métrica NUP, que nos indica la cantidad de beneficios. ¿Cómo podemos observar? Lo que son ya los topes están por encima del 0.6, lo que son los topes ya del ciclo, por lo general. Nosotros actualmente estamos bastante más abajo, estamos en 0.55, entonces es una zona también bastante cómoda que nos indica que aunque nosotros tengamos un retroceso, no hay aparentemente ningún tipo de problema. Si observamos la entrada que tenemos hacia los intercambios, la cantidad de Bitcoin que entran, observamos que aquí hemos tenido una pequeña toma de beneficios. Se puede observar como después de un par de días tranquilos hemos tenido unos inflow un poco superiores al habitual, pero seguimos estando también en una zona que no es para nada crítica. Y esto, pues un dato también muy importante, esto son indicadores que según la actividad que tenemos dentro de los exchanges podemos entender un poco mejor si hay mucho retail o no hay mucho retail. Y fijaros en el punto que nos encontramos en un punto neutral donde no hay una gran cantidad de retail, donde no tenemos estos típicos puntos que teníamos en todos los all-time highs, donde ya la tendencia estaba demasiado caliente, o incluso en estas zonas de capitulación, donde esto era la caída de Luna, Terra, FTX, etcétera. Entonces también veíamos una gran cantidad de retail porque vendía en pánico, pero básicamente vemos que no hay ningún signo de decirnos que, oye, esto se está terminando porque no hay retail. Y lo mismo si nos vamos a ver lo que es la cantidad de orders que tenemos según el tamaño de esa posición. Entonces este indicador nos lo divide por big whales, smart whales, etcétera. Small whales, mejor dicho, etcétera. Entonces nosotros tenemos una zona en la cual vemos bastantes compras después de un pequeño punto de retail, y porque nosotros vemos aquí mucho retail, vemos aquí retail por el miedo. Cuando nosotros perdimos los 80.000, perdimos los 90.000 primero, vemos cómo ha entrado ya una gran cantidad de órdenes pequeñas, que son esas ventas por parte del retail que hemos visto en las métricas anteriores de las carteras que son algo más pequeñas. Entonces podemos observar cómo después de esta zona de miedo ya ha vuelto a la zona de big whale orders, donde no hay muchas órdenes de compra, pero las que hay son grandes. Así que bien, si nosotros vemos otra subida del mercado en las próximas horas o en los próximos días, creo que es cuestión de 3 o 4 días, no debería de ser mucho más. Si nosotros vemos otra subida, incluyendo, pues, no, o mejor dicho, sin excluir esa posibilidad de entrar en un all-time high, es normal que veamos ahí un retroceso. El retroceso, pues bueno, dependiendo de la cantidad de beneficios que tengamos, pero se calcula que puede ser de aproximadamente un 15, 20 y algo por ciento en esa zona de allí. Si la recuperación es rápida, seguimos subiendo, pero os mantendremos actualizados
enterados, por supuesto, de todo este tema. También recordaros que estamos en proceso de selección para nuestra formación On-Chain Masters, para que podáis aprender a hacer todo esto que estamos viendo. Comenzamos la próxima semana. Que esté interesado, que se pase por el link que hay y contactaremos con vosotros para explicaros los detalles de la formación y todas las dudas que podáis tener. Así que muy importante suscribiros, para estos días son críticos para que no os perdáis absolutamente nada, y nos vemos en el próximo vídeo.